Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Voces Mujeres. Gracias por sintonizarnos como cada semana. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y sus 4 emisoras de radio que conforman los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy hablaremos sobre autonomía sexual y es el segundo capítulo, la segunda parte, porque estamos con el sexólogo y terapeuta Enrique Cerón. Enrique, nos dejaste picados en el primer tomo y dijimos, queremos más. Venga, venga. Queremos más. Entonces, bueno, hablando sobre la autonomía sexual y que, bueno, nos decías que no somos autónomos, ni mujeres ni hombres mexicanos. No somos. Y que sería muy importante que lo fuéramos, porque entre ciudadanía y súbditos, pues hay una gran diferencia, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestro gozo y de nuestra sexualidad sin culpa? Pues miren, ahí les van varias cosas que tendríamos entre conocimientos y habilidades que requerimos para mejorar en ese aspecto, ¿no? Digamos, los conocimientos son hechos que tenemos que tener bien claros que así suceden, ¿no? Y las habilidades es un saber hacer. Entonces, una cosa que tendríamos que tener, un conocimiento que tendríamos que tener es, primero, cómo es que se divide la percepción de las personas de una manera como si fuéramos dos personas, como si nuestros mensajes corporales, nuestras sensaciones y nuestras emociones fueran una persona y otra persona es la que piensa. Y entonces la importante en nuestro fuero interno es la que piensa, porque cuando el niño va creciendo y entonces va mostrando, o sea, los mecanismos de sobrevivencia del niño son directamente las emociones y las sensaciones corporales. Y entonces cuando el niño va mostrando la reacción ante esas sensaciones de aquello que no le gusta, que son el enojo y la tristeza, el entorno formador entero les va encima y mira, ¿por qué lloras? El que se enoja pierde, ahí viene el policía, pareces mariquita, etcétera. Y lo que le dice a la persona, lo que, digamos, de todos los mensajes corporales y emociones, la que se manifiesta con mayor fuerza en el organismo, que le dice al individuo lo que sí quiere, es el placer y concretamente el placer sexual. Entonces, si ya hay una manifestación sobre el niño, sobre estos mensajes de lo que no le gusta, pues un niño que se para enfrente de un grupo de adultos y le dicen, miren, ¿saben qué? Yo la verdad sí estoy excitado y ya bastante cansado de fingir y de sus hipocresías, pues ese ya es el anticristo, ¿no? O sea, ese ya están buscando Claro. cómo encerrarlo, cómo tratarlo, cómo medicarlo. Entonces, es importante que entendamos primero nuestra historia. Todos y todas venimos de ahí. Sí. Todos y todas hemos, por mecanismo de sobrevivencia, como hacer a un lado lo que siento, hacer a un lado mis emociones y entonces darle un papel prioritario a lo que pienso. De hecho, cuando nosotros, esos mecanismos ¿Cómo nos culturales, pesa Descartes, no? exacto, ese es justamente lo que tenemos introyectado, ese es el de pienso, luego existo. A tal grado que ese adiestramiento está en muchos Sí, mecanismos de la cultura, incluyendo el lenguaje. sí. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo mi cuerpo, es que mi cuerpo es la forma gramatical de la tercera persona. Parecía que eres una persona ajena a mí. No es mi cuerpo. Ajá, o sea, les presento a este carnal bien buena onda mi cuerpo, ¿no? No, pues no es que no es mi cuerpo, soy yo. Claro. Entonces ya nos vamos adiestrando para hacer una división entre cuerpo y mente. Sí. Entonces lo primero es advertir nuestra historia y advertir la necesidad que tenemos de reintegrarnos. Luego, ahora ya integrados, ¿cómo percibimos el placer? El placer lo percibimos a través de un montón de estigmas, que el placer es sucio, que el placer es de degenerados, que el placer es Malo. negativo, ¿no? Entonces, pero el placer es salud.
El placer, todos esos son creencias. Y las creencias son cosas que a mí no me constan, pero que yo creo, son suposiciones. Y contrapuesto a esto está el conocimiento, que es algo que puedo creer o no, pero me consta, o puedo verificar, o puedo poner pruebas para que las demás gentes lo comprueben. Entonces, lo que sí podemos verificar es que el placer es salud. Cuando las personas experimentan placer, funciona mejor el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, hay las hormonas encargadas de los estados de bienestar en el organismo se segregan al torrente sanguíneo. Entonces, lo que sí es indudablemente, más allá de todos estos, es que el placer es salud. Salud física y salud emocional. Sí. Entonces, la persona tiene que saber que el placer no es ninguno de esos estigmas, sino que es salud y tiene derecho a ello. La salud es un derecho humano que está totalmente vinculado al derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Porque una vida sin salud es una vida endeble. Entonces, entonces el placer es salud, es vida y es una necesidad orgánica. La salud es una necesidad del organismo para que se sostenga en la vida. Entonces, esos son hechos que yo tengo que saber para irme, digamos, mejorando. Ahora, como necesidad, yo tengo que buscar la vía de satisfacer mi necesidad. Y entonces esa necesidad se puede satisfacer de un modo, digamos, constructivo, funcional, o destructivo, disfuncional. Entonces, lo que le ponía en el ejemplo del programa pasado. Es decir, el acoso y el hostigamiento son formas de satisfacer mi necesidad de una manera destructiva e infuncional. Entonces, procedimientos, ahora habilidades, un saber hacer que yo necesito para poderle dar vuelta a esa situación en la que fui educado y convertirme en una persona autónoma con respecto a mis necesidades. Saber expresar o tomar el riesgo de expresar mis necesidades sin culpa y sin vergüenza y sin pensar que por expresarlas la otra persona está obligada a aceptarlas. Claro, claro. No es no. Claro. Y si la persona me dice que no, es no, punto. Y también saber que todos estos estigmas de que yo soy sucio, de que soy pervertido, de que estoy enfermo, etcétera, por hablar de mis necesidades, esa es una enfermedad, pero de la otra persona. Sí. Entonces yo tengo que saber poner límites y decir no. O sea, esto es la diferencia, esta es una propuesta, es si la gente quiere y si no quiere, no hay, pero eso no es el placer. Entonces, entonces ver qué puedo hacer para ir proponiendo relaciones constructivas y ser una persona legítimamente seductora. Ay, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Y estamos aquí en Voces Mujeres. Es la segunda parte de este programa, Autonomía Sexual, y estamos con el sexólogo y terapeuta Enrique Cerón. Les recordamos nuestros teléfonos acá. Es el 243-6200, extensión 184 y 158. Y bueno, Enrique, ¿cómo volvernos seductores? Legítimamente seductores. Porque ya ves que hay unos seductores depredadores. Es que esos no son seductores. Y esos son unos depredadores terribles. Bueno, aquí quiero poner dos cosas sobre para el público, ¿no? Uno es una discusión que teníamos en un seminario al que asisto sobre estudios multidisciplinarios sobre sexualidad, y entonces hablábamos un poco de estrategias de seducción, ¿no? Como parte de nuestro estudio, y entonces veíamos como dos cosas una que era la promovida un poco desde los medios de comunicación que están más ligadas a los estereotipos de género, ¿no? Que es voy a hacer como que soy lo que la otra persona quiere que yo sea, ¿no? Entonces me voy a comportar como debería de ser. Y la otra era ser una persona legítima, exacerbar mis virtudes,
ser lo que yo soy. Y también lo otro que quiero poner para que nos sirva un poco de juego, de reflexión, es dos figuras, digamos, de seductores históricos que curiosamente también son antitéticos, que uno es Don Juan y el otro es Casanova. Entonces, Oh, ¿qué es lo que pasa? Don Juan es un burlador. sí, De hecho, el nombre que le da origen a la obra literaria y a la obra es El burlador de Sevilla. sí, Entonces, Don Juan les promete a sus seducidas cosas para sacar ventaja, sí, obtener beneficios y luego traicionarlas. sí. Y entonces, ¿pero quién cae en el juego de Don Juan? Sino otra persona que también está buscando a ver cómo saca ventaja, y lo que va dejando Don Juan detrás de sí es una estela de lágrimas Sí. y de desengaños. Le promete a la monja que se va a casar con ella, la saca del Convento. convento, ¿no? Luego le exhibe que se salió del convento, se deshace de ella, y al final Don Juan pues se dedica a lamentarse de su vida, de haber destruido aquello que amaba. Y Casanova no. Casanova, por el contrario, que además la diferencia es Don Juan, que diga, Don Juan es un arquetipo, es un personaje literario. Casanova no. Casanova es un personaje histórico. Sí. Y entonces Casanova lo que es un benefactor. Entonces, en un mundo en el que si ahora están sometidas las mujeres, ahí estaban sometidísimas Más. y Sí, sí, sí. semiesclavizadas. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta Casanova es cómo le iba dando a sus amantes métodos anticonceptivos, producto de sus investigaciones, de tal modo que les legaba un acto o sea, les legaba un vínculo, una vía de libertad, un mecanismo de la libertad en las cuales ellas podían ejercer su sexualidad controlando su fecundidad. Entonces, lo que es Casanova es un benefactor. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos advertidas estas diferencias, pero es fundamental verlas Es muy importante reconocerlas. y preguntarse y eso es una cuestión transgenérica y Sí, transexual, o sí, sea, más sí. allá de lo sexual, ¿yo qué aporto a los demás? O sea, ¿cuál es mi capital humano? ¿Cuáles son mis virtudes con las cuales yo puedo beneficiar a las demás personas y ser una persona legítimamente seductora y no estar viendo a ver cómo te engaño, a ver cómo te digo algo? ¿Cómo me lo transo, me Ajá, la transo? exacto, ¿no? Porque, como dicen en este país, si no transo, no avanzo. No, pues ojalá ya se Pero qué acabe eso. adagios, ¿verdad? Porque estos adagios populares lo que promueven es el subdesarrollo, Sí, no las posibilidades, no el desarrollo, no no, las oportunidades, no, no la felicidad, a no, final no, de no, no. cuentas. Aquí todos tienen que perder Es una necesariamente. guerra de todos contra todos. Sí. Pues dime qué clase de vida es esa. Sin embargo, habrá quienes ganen de estas pérdidas masivas. Pues sí, ganan en algún sentido y también se ganan un montón de enemigos. Seguramente Y, pierden mucho. y además el asunto es, habría que poner otra cosa como sobre la mesa, ¿no? Que podría aclarar un poco eso para desmitificar esa situación, ¿no? Que es el concepto de poder, ¿no? Eh, Bueno, Michel Foucault lo pone en el centro. ajá, pero yo quiero aquí Sí, comparar dos sí, para que podamos ver, sí. ¿no? Uno es el que pone en Economía y Sociedad. Bueno, se me acaba de Sí, ir el autor, pero ahorita me acuerdo. Entonces, este autor pone sobre la mesa, su concepto de poder eh, aquel, es la imposición de mi voluntad sobre los demás o cómo yo puedo conocer con la mayor exactitud posible el comportamiento del otro, guión para manipularlo. Y entonces contrapongo a ese concepto el de Hannah Arendt, que era una pensadora judía, mujer, en medio del nazismo alemán, filósofa alemana. ¿no? Sí, O sea, el excluido total de sí, la sociedad, ¿no? Y entonces Hannah Arendt dice en un libro que se llama Sobre la violencia, dice no, dice esa idea de que el poder
dice, la violencia, dice, eso no es poder, eso es violencia. Dice, la violencia es antitética al poder, porque la violencia es la manifestación más palpable de la frustración. Y así es, o sea, hagamos un ejemplo, un examen de conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos haciendo un trámite burocrático y ya no podemos avanzar y tenemos que gritarle a la gente que está en la ventanilla? Es nuestra capacidad de resolver las cosas, se acabó. Ahí se acabó porque nos frustra Nos frustra. el bloqueo, ¿no? Ajá, Ahora sí que nos y, ponen ahí una y vamos a suponer valla. de esta gente que gana de la desgracia de todos. Sí, Pongámoslo, hagamos el ejercicio de imaginación. Tomamos a esta persona, la que sea, y la ponemos en una isla desierta. ¿Qué pasa con su poder? ya no tiene sometidos ni humillados, ¿no? Y No su hay poder manera, desaparece, desaparece. desaparece. No era tal, No era tal. es violencia. Vamos a una pausa, Enrique, si te parece, pero volvemos. Estamos aquí en Voces Mujeres con Enrique Cerón, terapeuta y sexólogo, hablando sobre la autonomía sexual. Enrique, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, tengo una página de internet que es www.sexólogohumanista.com, con todo seguido, con H, humanista, y ahí están, como les había comentado, videos de conferencias, videos de otros programas de televisión. Lo subiré en cuanto lo En tengamos al cuanto aire, esté ¿no? en la Y, línea. y más información de mi trayectoria y de los cursos y conferencias que ofrezco. Enrique, y bueno, nos dejas pendientes de esta respuesta. ¿Qué papel tiene la religión en todo esto? ¿Tiene algún papel? Pues sí, mira, yo te cuento como dos cosas que creo que son muy importantes entender, ¿no? Y uno es el asunto de que la espiritualidad, una experiencia de estremecimiento en el cual el individuo se descubre o se advierte parte de un todo o de un orden superior, pues es una experiencia universal humana. Sí. No, yo no conozco todavía una persona que me haya dicho exponiendo esto, no, pues a mí nunca me ha sucedido con un atardecer espectacular o con el mar o con un momento de o sea, de estar frente a un gesto humano de enorme generosidad, un estremecimiento y una conmoción. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver esa experiencia con la culpa, con el pecado, con el sufrimiento, con que este es un valle de lágrimas? Y pues la gente se queda así, pues. No, pues nada, incluso teniendo, o sea, yo he tenido públicos de puras religiosas, o sea, de la uno al todas, monjas todas, ¿no? Y entonces otra cosa que es muy importante entender es que no existe una sola manera de ser católico, ni musulmán, ni budista, Ni mujer, ni ni mujer, hombre. ni de ninguna religión. Claro. Porque no es lo mismo como viven, como entienden, por ejemplo, la fe los franciscanos, que el Opus Dei, y además porque cada persona a su interior es diversa. La reinterpreta y la vive de manera Exacto, diferente. Somos individuos, ¿no? exacto. Entonces, si yo entiendo mi espiritualidad o mi religiosidad como un dogma que me vigila a todos lados y me castiga, primero estoy fuera de la realidad, porque eso ni siquiera funciona así. Pero además estoy dispuesto a aceptar un montón de castigo y de violencia y por lo tanto a otorgárselo a otras personas. Entonces mi invitación es a que la gente reflexione y digamos, aquilate esto que te estoy diciendo, Claro. y que vea cómo no existe una sola manera de ser y que en realidad esta espiritualidad no se puede relacionar de ningún modo con situaciones de castigo, de pecado, de
y pues una invitación a ver la vida hermosa, porque también el placer es Forma parte de la construye vida. sentido de vida, construye sentido de existencia. Es decir, la persona que ve la vida hermosa no está pensando en entrar a guerras con otro, no está pensando en perder su tiempo en violentar al vecino, no está pensando, no está pensando en invertir su energía en miseria humana. No está en la destrucción. No está en la destrucción. O sea, le consta, sabe perfectamente, hay hay una película de los años 90, Blade Runner, muy interesante, que es una metáfora muy hermosa sobre la esclavitud y la libertad humana, ¿no? Y entonces hay un diálogo entre dos personajes, el protagonista, que es un policía que está persiguiendo a unos rebeldes, y el líder de los rebeldes, y entonces en un momento culmen de la película, este rebelde salva a su perseguidor de la muerte, y entonces el otro le dice, no, pues ¿por qué me salvas? También sorprendido de un gesto de generosidad insospechado en medio de su mundo de miserables. Sí. De sus camaradas, Sí, y sí. entonces y el otro le dice, bueno, pues yo ya me voy a morir, a mí qué más me da que tú te mueras. Y le dice, pero ¿sabes una cosa? Yo he visto cosas que le serían difíciles a los hombres creer. Y entonces le empieza a nombrar una de las maravillas que le ha tocado ver, y en ese diálogo se advierte que ese que está a punto de morirse entendió para qué era la existencia, que ese personaje construyó un sentido de vida antitético a la miseria de sus perseguidores. Fíjate. Entonces, pues es fundamental, no solamente para la convivencia, para la ciudadanía, sino para no desperdiciar nuestra existencia, Claro. entender que la vida es para ver cosas que le serían difíciles a los hombres creer. Claro. Pero entonces tenemos que construir nuestra propia vida. O sea, tú lo que estás poniendo aquí en el centro es la autonomía sexual, habla de que soy el protagonista de mi propia historia. Totalmente, y además O la que protagonista. la sexualidad y concretamente el erotismo es algo tan importante, tiene un papel tan importante en la vida de los individuos que construye, que es fundamental en la construcción de identidades, de sentidos de vida, del ejercicio de toma de decisiones, es una guía ética, o sea, es un referente para poder tomar decisiones constructivas en la vida, porque también produce y está profundamente vinculado a un sentido de belleza de la vida. Claro, claro. Es que el sentido ético va vinculado al sentido estético. Claro, totalmente. Pues hago mención del teléfono del Instituto de la Mujer en el estado de Morelos, es el 01800-911-1515. Y bueno, por favor, ¿repites tu página? Mi página es www.sexólogohumanista, todo corrido, el humanista con h.com. Y bueno, ahí está toda mi información, videos, notas periodísticas. Y lo que sea para tener contacto con Enrique. Pues hemos llegado al final de un programa más y no me queda más que agradecerle a Enrique y a ustedes el favor de su atención. Yo soy Ivonne Velasco y hasta la próxima.